Imaginemos por un momento que tenemos en las manos la clave para evitar multas millonarias en Europa y, bueno, de paso salvar a toda una industria pesada de la obsolescencia climática. Sonaría casi a magia financiera industrial, ¿verdad? O sea, totalmente. Y cualquiera pensaría que esa clave es, no sé, el plano de una máquina nueva o tal vez un filtro gigante de última generación. Pero no. Para nada. Resulta que es un mapa mental, un marco filosófico creado por un grupo de ingenieros venezolanos hace décadas. Y eso es exactamente en lo que nos vamos a sumergir en nuestra inmersión profunda de hoy. Así es. Hoy vamos a analizar un documento técnico fascinante. Se titula Capítulo 10, La pirámide de los forjadores, y se centra en la huella de carbono en la industria del acero. Específicamente en la reducción directa, claro. Y de verdad, este texto es súper singular. Tiene una misión clarísima, que es descifrar cómo transformar toda esa cantidad abrumadora de datos modernos que tenemos. Que nos bombardean todos los días, sí. Exacto. Cómo transformar eso en verdadera sabiduría. Porque el texto plantea que, no basta con tener héroes tecnológicos o regulaciones ambientales perfectas. El tesoro real es saber cómo estructurar nuestro aprendizaje. Y lo hace con un tono que es genial, porque por lo general cuando uno lee sobre emisiones industriales, huella de carbono, normativas, uno espera el típico lenguaje denso y gris. Gráficos incomprensibles, ajá. Sí, todo muy burocrático, pero este documento transforma ese ruido en algo que se lee casi como una aventura épica. Totalmente. Nos presenta a personajes increíbles, como el abuelo Kioto, que es una referencia al primer intento global por ponerle grilletes al dragón de las emisiones. Aunque sabemos que esas cadenas resultaron ser, digamos, bastante flojas con el tiempo. Sí, lamentablemente. Y luego también nos habla de los héroes tecnológicos, que son los sistemas Midrex, HL3, FinMet y mi favorito, un Sheriff Robin Hood moderno llamado CBAM. El famoso mecanismo de ajuste en frontera por carbono de Europa. Y bueno, no podemos olvidar a los creadores de este mapa, a los que el texto llama los sabios póstumos. Ah, claro, los sabios póstumos. Para quienes nos escuchan y de pronto se sienten abrumados por la sobrecarga de información, ya sea estudiando o en el trabajo, con miles de reportes, ¿cómo nos ayuda este mapa de los sabios? Bueno, este texto ofrece una brújula de 4 niveles. Los sabios póstumos, que en realidad son estos ingenieros venezolanos pioneros, entendieron algo vital. Para organizar el cerebro humano frente a problemas tan complejos, antes de aspirar a salvar el mundo, hay que empezar por el suelo. Poner las manos en la tierra, ¿no? Exactamente. Hay que empezar por el nivel 1, lo que ellos llaman la base de tierra, que está formada por los granos de arena. Los granos de arena, que en el contexto de esta industria pesada, son literales y metafóricos a la vez. Así es, porque hay tecnologías como FinMet que literalmente se alimentan de granos finos de mineral de hierro. Pero en este mapa mental, esos granos representan los datos crudos. Es la medición pura y dura. O sea, ¿datos como qué? Pues, por ejemplo, saber cuánto CO2 midió el sistema SEMS hoy exactamente a las 3 de la tarde. ¿Qué es un SEMS y por qué es tan importante medir eso? Claro. Un SEMS, por sus siglas en inglés, es un sistema de monitoreo continuo de emisiones. Para visualizarlo, digamos que es como un monitor de signos vitales de un hospital, pero está conectado directamente a la chimenea de la fábrica. Ah, ok. Mide en tiempo real lo que sale al aire. Exacto. Mide gases en tiempo real. Otro grano de arena, otro dato crudo, sería saber cuántas toneladas de gas natural entraron al reformador. O, ¿a qué temperatura estaba el lecho fluidizado? Son números aislados. Un 300 por aquí, un 50 por allá, y cualquiera podría pensar, bueno, es solo un número. Si no lo anotó hoy, no se acaba el mundo. Pero ahí es donde entra el Sheriff Robin Hood que mencionaste, el CBAM. Si no mides estos datos, si no tienes tus granos de arena, el Sheriff del carbono en Europa te aplica el valor por defecto más alto de emisiones. O sea, te asumen el peor escenario posible. Te asumen el peor escenario y te castigan financieramente con la multa máxima. De hecho, el texto tiene una frase lapidaria para esto. Dice, quien no mide, no sabe. Quien no sabe, paga. Quien no sabe, paga. Uy, esa frase debería estar enmarcada en la entrada de cualquier empresa. Pero bueno, ya tenemos los granos de arena.
Instalamos los sensores, Tenemos la base de tierra, sí. pero una montaña de arena se la lleva el viento. O sea, no te protege de nada. Ahí es donde el texto nos sube al nivel 2, que es el muro de ladrillos, que vendría siendo la información, ¿no? Correcto. Los ladrillos se forman cuando esos granos de arena, esos datos, se aglomeran y empiezan a tener sentido. Ajá. Por ejemplo, cruzas la temperatura con la producción y sacas un dato concreto. Sabes que tus emisiones son 771 kilogramos de CO2 por tonelada de HBI, que es el hierro esponja. Eso ya es un ladrillo sólido. O, como menciona el documento, hacer un balance de masas. Decir, bueno, a este proceso entraron 1000 toneladas de carbono, pero por la chimenea solo salieron 800. Exacto. Lo que significa que 200 toneladas se quedaron atrapadas físicamente en el producto. Y eso comercialmente es vital. Con esa información llenas el formulario del CBAM y te puedes ahorrar, no sé, 30 euros frente a un competidor en Asia que usa carbón. Ok, vamos a desembacar esto con una analogía que siempre me gusta usar. Si estamos cocinando, los datos de nivel 1 son como tener harina y huevos tirados en la mesa de la cocina. Una montaña de ingredientes, sí. Claro. Y la información de nivel 2 sería mezclar todo eso y formar una masa. Pero, a ver, tener la masa cruda en un tazón no significa que sepas hornear un pastel, ¿cierto? Definitivamente no. Entonces yo me pregunto, y hago de abogada del diablo un poco aquí, ¿acaso recopilar datos en tableros y reportes no es lo que ya hacen todas las empresas hoy en día? Sí, por supuesto. Todo el mundo recopila datos. ¿Y por qué los sabios póstumos insisten tanto en que no te saltes la base, pero a la vez advierten que la información por sí sola no sirve para optimizar el proceso? Si conectamos esto con el panorama general moderno, la acumulación sin sentido es el gran mal de nuestra época corporativa. Vivimos rodeados de pantallas, gráficas y Excel. Tableros llenos de luces rojas y verdes. Exacto. Y creemos que por ver la luz roja, ya sabemos qué pasa. Pero el documento lanza una advertencia que dice, informar no es entender no es saber hacer. ¡Qué fuerte! Informar no es entender. O sea, el tablero de mi auto me dice que el motor está a 120 grados. Eso es información. Pero no me dice qué válvula arreglar para que no explote. Esa limitación exacta es la que nos empuja a abrir la puerta del nivel 3 en la pirámide. La cámara secreta. La cámara secreta. Que es el salto de la información al conocimiento. Ya tenemos los ladrillos. Hicimos una pared, pero una pared sola no es un refugio. Aquí es donde se pone realmente interesante a nivel de ingeniería. Porque en esta cámara dejamos de preguntar cuánto y empezamos a preguntar por qué y cómo. ¿Y cómo reducir las emisiones sin arruinar la producción y llevar a la quiebra a la fábrica? Y ahí es donde entran estos héroes tecnológicos que mencionamos. Por ejemplo, el sistema Midrex. A ver, hablemos de Midrex en el nivel 3. La información del nivel 2 te dice que el 70% de las emisiones de esa planta vienen de su propia combustión de gas natural. Ok, queman gas natural y contaminan. Esa es la información. Pero el conocimiento, el nivel 3, es saber que si cambias ese gas natural por hidrógeno verde, las emisiones de la fábrica se reducen en un 95%. ¡Wow! Un 95%. O sea, literalmente dejan de emitir carbono y empiezan a emitir vapor de agua. Magia química aplicada. Y pasa lo mismo con otro sistema que nombra el texto, el HL3. Que usa algo llamado unidad Benfield, ¿verdad? Sí, la unidad Benfield funciona como un riñón en la planta. La información te dice que esa máquina absorbe y atrapa el CO2 de los gases. Ajá. Pero el conocimiento profundo es decir, un momento, si ya tengo el CO2 aislado y capturado, lo agarro, lo entierro bajo tierra con tecnología CCS, y mi proceso se vuelve casi neutro en carbono. Increíble. Y este conocimiento no es solo técnico, también aplica la geografía, según veo en el documento. Totalmente. Toma el caso de la hidroelectricidad en Venezuela. Ah, sí, el caso de Puerto Ordaz. El texto dice que ahí la red eléctrica emite solo 0,057 kilogramos de CO2 por kilovatio hora. Eso es bajísimo. Es un dato espectacular, pero la información es el número. El conocimiento de la cámara secreta es saber usar ese argumento métrico para que el hierro esponja, el HBI venezolano, pague mucho menos impuestos CBAM. Y así lo puedan vender más caro y más rápido en el mercado europeo. Claro, conectan los puntos. Y el texto da un método para llegar a esto, ¿no? El paso 2 de los sabios. Así es. El método es preguntarse el por qué
3 veces consecutivas para llegar a la raíz del problema. Dejar de coleccionar reportes para empezar a solucionar. Y creo que este salto, dejar de coleccionar datos para empezar a conectar puntos, es el antídoto real contra la sobrecarga de información que sufre nuestra sociedad hoy en día. Es la única forma de no paralizarse por el exceso de análisis. Ahora, alguien que nos escucha podría pensar, bueno, ya tengo la planta perfecta, uso hidrógeno, atrapo mi CO2, pago menos impuestos en Europa, tengo el conocimiento perfecto, ya gané el juego de la pirámide. Y ese es el error más peligroso de todos. Porque el texto advierte que si uno se detiene ahí, la pirámide entera se derrumba, ¿verdad? Pasamos al nivel 4 y al paso 3. Exacto. Pasamos al nivel 4, la estrella brillando en la cúspide, que representa la sabiduría. La sabiduría, que va mucho más allá de las máquinas. Porque la sabiduría es entender cuándo enseñar algo, a quién transferir ese conocimiento, y por qué es letal guardar las cosas en un cajón. El documento usa un ejemplo súper claro para esto, que es el fracaso histórico de Kodak. Sí, Kodak tenía la información y el conocimiento. Inventaron la fotografía digital. Pero por falta de sabiduría, decidieron guardarla para proteger su negocio de rollos de película. Y bueno, ya sabemos cómo terminó eso. Quebraron por no adaptarse. Y por eso, la sabiduría es transferir el conocimiento a los más jóvenes. No tenerle miedo al cambio, como pasa hoy con el hidrógeno verde, que es caro al inicio, pero beneficioso a largo plazo. Y ese es el paso 3 del método, compartir la estrella. Los ingenieros venezolanos que desarrollaron la tecnología FinMet, que es súper compleja, no se llevaron ese saber a la tumba. Lo dejaron en artículos, en manuales, en pergaminos modernos, y de hecho hay una cita vital aquí en el documento, me encanta. Dice, el que sabe pero no enseña es como un árbol que da mangos, pero los deja pudrirse en el suelo. Es una metáfora brillante, ¿no? Brillante. Toman la metáfora de los mangos y te cambia la perspectiva. Entonces, ¿qué significa todo esto? Básicamente que el conocimiento tiene fecha de caducidad si se aísla de los demás. Totalmente se pudre. Pero a ver, yo te pregunto, en un mundo corporativo súper competitivo como el que tenemos, donde las patentes, los secretos industriales y las juntas directivas son la norma, ¿no es un poco contraintuitivo pedirle a la gente que regale sus mangos? Lo fascinante aquí es como la moraleja del texto. Cambia el paradigma económico. Porque el conocimiento no funciona como los recursos físicos. No es como el carbón. ¿A qué te refieres con que no es como el carbón? Si tú tienes una tonelada de carbón y la quemas en tu horno, se volvió humo. Nadie más la puede usar. Se gastó. Claro. Pero el conocimiento opera al revés. No se gasta al quemarse. Se multiplica al compartirse. Por eso la imagen de la pirámide cambia. Ya no es una estructura rígida de piedra, sino un árbol. Un árbol con raíces hacia abajo, aferrándose a los datos, y ramas hacia todos lados, soltando mangos. Me encanta. Y para demostrar que esto no es solo una bella teoría filosófica, el documento aterriza la pirámide en un caso geográfico real. Y sumamente específico. Hablamos de Venezuela. El texto plantea que Venezuela tiene todos los ingredientes listos para armar esta pirámide del acero verde. A ver, analicemos eso nivel por nivel. En datos e información, ¿qué tienen? Tienen plantas FinMet y Midrex operando. Tienen la capacidad de estar midiendo y demostrando huellas de carbono ultra bajas ante el CBAM gracias a su matriz hidroeléctrica que limpia sus balances. Ok, y si subimos a la cámara secreta, al nivel 3 del conocimiento. Tienen la experiencia de operar la única planta FinMet del mundo. Saben cómo atrapar carbono usando unidades Benfield en procesos Hayel por menos de $25 la tonelada. Espera, ¿menos de $25 la tonelada? O sea, atrapar CO2 en el mundo hoy en día cuesta más de $100 la tonelada en muchos proyectos. Es carísimo. Exacto, es muy caro normalmente, pero ellos lo hacen por 25 porque el conocimiento intrínseco de sus plantas ya aísla y presuriza el gas como parte de la rutina normal. No tienen que construir una planta nueva al final del tubo, solo tienen que entubarlo. Y además saben cómo convertir gas natural en hidrógeno verde. Tienen el conocimiento y la sabiduría, el nivel 4, ¿cómo entra ahí? Entra en el deber de transferir toda esta experticia a los jóvenes de universidades como la ULA, la UNEXPO y la UCB,
para que los estudiantes no empiecen de cero, sino desde el nivel 3. Claro, acelerando el talento. Y el documento describe a este HBI limpio, a este hierro esponja, como el vibranium del acero. Una referencia muy pop, muy de superhéroes. Es una excelente forma de llamarlo, ¿sí? Pero también advierte que la memoria viva de esos pioneros, de esos ingenieros mayores, vale muchísimo más que todo el hierro enterrado en el mundo. Porque las máquinas, sin las mentes humanas que las entiendan, solo son chatarra. Y llegamos a la carta final de los sabios póstumos. El documento relata que esta carta está escrita con carbón vegetal sobre acero reciclado. Una imagen bellísima y muy simbólica. Destaca una visión súper optimista. Dice que el acero del mañana no calentará el planeta, sino que construirá puentes sostenibles y molinos verdes. Y la frase final es: la Tierra no está condenada, está esperando a que termines la pirámide. Es un llamado a la acción tremendo. Y convierte a cualquier estudiante, analista o gerente que lea esto en un verdadero arquitecto del futuro. Así es, porque la acción estructurada es lo único que nos saca de la parálisis. Hagamos entonces una recapitulación rápida de todo este viaje. A ver, empezamos recolectando el grano de arena, que son los datos. Luego construimos el muro, que es la información. Entramos a la cámara secreta del por qué y el cómo, que es el conocimiento. Y finalmente decidimos no ser egoístas. Y nos convertimos en el árbol de mangos en la plaza, que es la sabiduría. Y fíjate, el mejor momento para haber empezado a construir esta pirámide en las industrias fue hace 20 años. Pero el segundo mejor momento es definitivamente hoy. Hoy mismo. Y para quienes nos escuchan, sin importar a qué se dediquen, ya sea tecnología, leyes, medicina, la lección es universal. No pueden saltarse la base de medir lo que hacen, pero tampoco pueden quedarse estancados acumulando datos en un Excel sin compartirlos. Quien asimila este proceso, desde el sensor hasta el aula o la oficina, ya no es la misma persona que empezó la historia. Acaba de subir un escalón vital. Ha evolucionado. Y bueno, antes de despedirnos, quiero dejarles una idea flotando en el aire. Una reflexión que no está directamente en el texto, pero que se construye a partir de él en nuestra época actual. A ver, ¿de qué se trata? Hablo de la inteligencia artificial. Estamos en una era donde la IA está recolectando todos nuestros granos de arena e información a una velocidad incomprensible. Procesando datos a una escala que el cerebro humano no puede ni imaginar, claro. Exacto. Entonces, la pregunta provocadora es: ¿podrá algún día la IA alcanzar verdaderamente la cúspide de la pirámide y convertirse en ese árbol de mangos? Es una gran incógnita. ¿O acaso esa decisión final de enseñar, de tener empatía para compartir legados con los jóvenes y de no esconder los secretos por pura avaricia es la última frontera de sabiduría que nos hace irreemplazablemente humanos? Te deja pensando definitivamente. Yo estoy convencido de que la sabiduría humana tiene matices que ninguna máquina puede replicar. Es algo para reflexionar la próxima vez que abran un tablero lleno de gráficas o una hoja de cálculo interminable y se pregunten ¿para qué sirve tanto número? Ha sido un debate increíble. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hoy nos vemos y hasta nuestro próximo análisis a fondo.